¿Alguna vez te ha pasado que cuando vas a una tienda a comprar un componente para tu computadora o vas a una tienda en línea, te encuentras con esto? Memoria RAM 8 GB DDR4 3200 MHz Laptop SODIMM. Pues no te preocupes porque en este video te voy a enseñar los aspectos básicos de la memoria RAM y ya de paso darte algunas recomendaciones a la hora de comprar una. Así que comencemos. La memoria RAM, uno de mis componentes favoritos en cualquier computadora, ya sea en escritorio o en portátil. Por sus siglas en inglés de Random Access Memory, que en español significa memoria de acceso aleatorio, es un tipo de memoria volátil, lo que significa que se utiliza para guardar información, datos, aplicaciones, juegos, etc. Y que estos se eliminan cuando se corta el suministro eléctrico, es decir, cuando se apaga el PC. Este componente es un intermediario entre el CPU, es decir, el procesador, y el almacenamiento de la computadora, ya que su función principal es servir de apoyo al procesador, guardando instrucciones, operaciones ya resueltas y datos del sistema operativo y de otras aplicaciones y programas a los que dicho componente podrá acceder en cualquier momento, ya que sin la memoria RAM, o dado el caso de que la memoria RAM esté llena, el procesador va a utilizar el almacenamiento ya sea HDD o SSD, que este tipo de almacenamiento los vamos a tratar en un video, como si fuera memoria RAM. El problema es que este tipo de memoria es mucho más lenta y el procesador se verá abrumado por cargas de trabajo repetidas que afectarán negativamente al rendimiento. Y para eso está la memoria RAM, para poder aliviar esa carga al procesador. Ahora vamos a hablar de las diferentes tecnologías de la memoria RAM. Empecemos con la capacidad. La capacidad de la memoria RAM es sin duda alguna el concepto principal y el más importante. La mayoría de los computadores como los portátiles vienen con 4 GB de RAM para cosas básicas como trabajar con aplicaciones como Excel, PowerPoint o Word, ver videos en línea como películas, etc. Y 8 GB o 16 para el mundo del gaming. Es lo que debemos priorizar a la hora de elegir este componente, porque si no tenemos cantidad suficiente para cubrir nuestras necesidades, es probable que ni siquiera podamos utilizar ciertas aplicaciones y juegos, o que el sistema operativo funcione con extremada lentitud. Os pongo un par de ejemplos. Windows 11 necesita 4 GB de RAM como mínimo, pero solo funciona de forma aceptable a partir de 8 GB. Para jugar a títulos actuales necesitamos contar como mínimo con 8 GB de RAM, pero sufriremos microcortes y mucha la experiencia ya no será buena. Lo ideal es contar al menos con 16 GB de RAM. Una vez explicado este concepto fundamental de la capacidad de la memoria RAM, ahora les voy a hablar sobre los módulos. Los módulos de RAM son tarjetas o placas de circuito impreso, las cuales la conexión con los demás componentes se realiza por medio de un área de pines en uno de los filos del circuito impreso, que permiten al módulo ser instalado en un zócalo o ranura apropiada de la placa base. Existen diferentes tipos de módulos de memoria RAM, pero solamente nos vamos a centrar en las dos más comunes, DIMM y CODIMM. Los módulos Dual Inline Memory Module, que en español significa módulo de memoria dual en línea, se utilizan principalmente en computadoras de escritorio, mientras que los módulos Small Outline DIMM, que en español significa pequeño contorno más la palabra DIMM, se utilizan en computadoras portátiles. Estos tipos de módulos de memoria RAM fueron creados debido a que los módulos DIMM son muy grandes e iban a ocupar espacio en las computadoras portátiles. Ahora vamos con los tipos de memoria RAM, que obviamente hay varias, pero vamos a centrarnos en estos 5 tipos de memoria, aunque las primeras 3 están descontinuadas, aún se siguen utilizando en algunos computadores. Memoria DDR, es la versión más antigua, rondan los 400 MHz de frecuencia máxima. Si no sabes qué es la frecuencia, tranquilo, que ya hablaremos de eso más adelante. La memoria DDR2. Estos tipos de memoria fueron muy populares, se vendían con frecuencia de hasta 1066 MHz y hoy en día solo es posible encontrarlas en el mercado de segunda mano. Memoria DDR3. Fue el estándar de generaciones de procesadores muy populares, su velocidad máxima alcanzó los 2400 MHz y todavía se comercializa. Memoria DDR4. Este estándar es uno de los más utilizados hoy en día, superó los 4000 MHz de frecuencia. Y por último, la memoria DDR5 es el estándar actual. Introdujo cambios importantes frente a la DDR4 que van más allá de la frecuencia, como la integración del PMIC, sistema de gestión de la alimentación, de forma individualizada en cada módulo. Ha superado los 8000 MHz de frecuencia. En esta imagen te muestro las diferencias muy notorias de los diferentes tipos de memoria RAM. Así que si quieres cambiar la memoria RAM de tu computador de escritorio o portátil, debes saber qué tipo de memoria RAM tienes instalado en tu computadora y hasta cuánta memoria RAM soporta tu equipo, ya que si no tomas esto en cuenta podrías hacer una mala compra. Os pongo un ejemplo. Bien, como pueden ver, me he comprado una memoria RAM de 4 GB que vamos a introducir en nuestra portátil mini laptop.
Bien, ahora lo que vamos a hacer es quitar los pines estos de la memoria. Esta de 2 GB. La quitamos. Lo colocamos a un ladito con cuidado. Y ahora vamos a introducir la nueva. Uy, ¿para qué pasó? Un momento. ¿Por qué no se quiere meter esto? Oh, creo que hice una mala compra. Como pudieron ver, la memoria RAM de 4 GB que le iba a instalar esta laptop no es compatible por estas 3 razones. La primera es que el módulo de ese mini laptop solo soporta memoria RAM DDR2, en cambio la memoria de 4 GB que le quería agregar es DDR3. Miren muy bien las diferencias, y aunque la memoria RAM fuera DDR2 o el módulo DDR3, no iba a funcionar por esta segunda razón, y es que el procesador de esta computadora es de 32 bits, y procesadores de este tipo solo soportan menos de 4 GB de RAM, no más. Bueno, pues en algunos casos soportan menos de 4 y otros soportan menos de 3 GB, por lo que no funcionaría. La tercera razón por la que podría no ser compatible esta memoria de 4 GB es la capacidad máxima de la computadora de soportar más memoria RAM, porque hay algunas laptops que tienen capacidades máximas, como es el caso de mi laptop Lenovo, que solo soporta hasta 8 GB. Ahora les pondré otro ejemplo. En este momento están viendo una memoria de 1 GB de una laptop letras azules del gobierno de Venezuela, y abajo la misma memoria de 4 GB que le queríamos agregar al mini laptop. En este caso podemos ver que la memoria de 1 GB es DDR3, al igual que la memoria de 4 GB que también es DDR3. Entonces, ¿funcionaría esta memoria RAM en esta laptop del gobierno de letras azules? Pues no, ya que investigando en internet solo soporta 2 GB de RAM. Aunque el procesador de estas laptops es de 64 bits, de todas maneras no iba a funcionar por su capacidad de memoria. Por eso es muy importante que cuando vayas a cambiar de memoria RAM, como dije anteriormente, primeramente busques en internet la marca y el modelo de computador para verificar cuánta memoria RAM soporta y qué tipo de memoria RAM tiene, si es DDR3, DDR4 o DDR5, ya que lo normal hoy en día es que tu computadora tenga uno de estos tipos de memoria. Ahora por último hablaremos de la frecuencia, el cual se mide en MHz. Son la frecuencia de reloj de la memoria RAM y representa la velocidad de funcionamiento de esta memoria, es decir, el ritmo de los pasos que realiza esta memoria para realizar los accesos de lectura y escritura. Cada uno de estos estándares tiene sus propios límites, que a su vez son aspectos que, junto con la capacidad, afectan de forma directa el rendimiento de la memoria RAM. La capacidad es la clave principal porque, como dije anteriormente, si no llegamos al mínimo que requiere cada aplicación o sistema operativo, estos directamente no funcionarán, por muy rápido que sea la memoria. Os pongo un ejemplo muy sencillo. Si un juego pide 16 GB de RAM y contamos con 4 GB de RAM a 4000 MHz, no podremos moverlo, pero si contamos con 16 GB de RAM a 2666 MHz, no tendremos problemas a pesar de que esta es más lenta. Así que lo mejor es tomar en cuenta primero la capacidad antes que la velocidad o la frecuencia de la memoria. En conclusión, hemos aprendido lo que es una memoria RAM, los módulos y los tipos que existen. También aprendimos sobre buscar información en internet sobre nuestro equipo antes de comprar una memoria, y sobre todo darle más importancia a la capacidad antes que a cualquier otro factor, pero sin pasarlas por alto. Y esto ha sido el video del día de hoy, muchas gracias por verlo hasta el final. La verdad es que quería hablar también sobre cuánta memoria se necesita hoy en día, pero no quería hacer el video muy largo, pues quizás para otra ocasión. Si les gustó el video y les sirvió de mucho, recuerden dar su me gusta y compartirlo con otras personas que también les gusta la informática. Y si quieren saber cuánta memoria RAM se necesita hoy en día, solamente tienen que suscribirse al canal y activar las notificaciones para que así estén pendientes cuando suba ese video. Soy Darwin Monsalve y nos veremos en un próximo video. ¡Hasta luego!